Media central, media espacio. Me ha hecho una buena idea. Tengo que explicarles para hacer uno que otro problema de estas características. ¿Ya? Vamos a hablar de medida de tendencia central. Medida de tendencia central. Entonces, medida de tendencia central quiere decir de que vamos a tener datos, van a tratar de irse esos datos hacia el centro. Esa es la premisa, ¿no? Tendencia central. Entonces decimos lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo, con esto lo vamos a trabajar. Ejemplo, se me ocurre poner acá 7, 7. Acá vamos a poner 8. A ver, acá pondremos 10. Y acá tendría que ser 1. Ahí está. Tengo esos datos. Ahora, estoy mal. Ya bueno, tengo esos datos que están ahí. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Primero tengo que encontrar el total de datos. ¿Ya? El total de datos se trabaja con la letra N. Total de datos. Entonces, para nuestro ejemplo, el total de datos es 5. ¿Ya? Por si acaso, el total de datos tendría que ser 5. Ahora vamos en este caso por la media. La media es una X y arribita una rayita. Esa es la media. Y la media no es otra cosa más que el promedio aritmético. Ahora, el promedio aritmético se obtiene de la siguiente manera. Suma de datos entre el total de datos. Entonces, la media sería la suma de datos. En este caso tendríamos 7 más 7 más 8 más 10 más 12 entre el total de datos que sería 5. ¿Cómo sería en este caso? A ver, ayúdeme. ¿Cuánto sería la media? Suma todo y divide entre 5. Vamos, háblame. 8. ¿Sería cuánto, señores? 8,8. Muy bien. ¿Está bien? 8,8. ¿Sí? Ya. Ahora voy a calcular lo que viene a ser la moda. La moda. La moda es el dato que más se repite. Y el dato que más se repite tendría que ser para nosotros. ¿Quién es el dato que más se repite? El 7. Ahora vamos por la mediana. La mediana es un dato central. El punto central. Punto central.
Y acá es donde tengo que explicar. Punto central. Entonces decimos lo siguiente. La mediana acá, ¿ya? Punto central. Si n es impar, entonces la mediana sería n más 1 entre 2. Pero eso es el lugar que ocupa. Muy importante, el lugar. Veamos el ejemplo. El ejemplo. Se dice lo siguiente. Como n es 5, entonces la mediana tendría que ser 5 más 1 entre 2 y esto es 3. Entonces, el que ocupa el lugar 3 es la mediana. Entonces, ¿no? Ya, digo lo siguiente, luego, para que se comprenda. Acá yo tengo el 7, el 8, el 10 y el 12. Si yo quiero que se comprenda, digo lo siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. De estos 5 datos, el lugar 3. Acá lo pongo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no se ve. ¿Se ve el color azul o cambio de color? Hablen rápido. Y se ve rosa. Ya. Entonces, el que ocupa el lugar 3 es el 8. Quiere decir, entonces, que la mediana es 8. Pero eso es cuando el n es impar. Voy a trabajar para un n par. Entonces, ¿qué pasa si la n fuera par? Si la n fuera par, entonces la mediana tendría que ser el promedio de centrales. ¿Dónde está un trapito? Promedio de centrales. Se dice que el primer central ocupa el lugar n medios y el segundo central ocupa el lugar n medios más 1. Pero recuerda que este es lugar. Lugar y acá sería lugar. Entonces voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Se me ocurre poner en este caso 8. 8. Acá sería 9. Acá tendríamos 11. Vamos a ponerle 12. Y acá le vamos a poner 15.
No, le voy a poner 18. Ahí está, 18. Espérate. 36. Sí, 18 lo hago. Ya, ahora sí. Un favor. ¿Cuál es el total de datos? ¿Me ayudas para practicar? ¿Cuántos datos hay? 6. Ya. Ahora hay que calcular la media, que sería 8 más 8, 9, más 11, más 12, más 18, entre 6. ¿Cuánto sería eso? 11. Ya, 11. Ahora quiero la moda. ¿La moda cómo sería? La moda es 8. Ahora hay que ver los centrales. Entonces, el primer central sería 6 entre 2, 3. Ese sería nuestro primer central. El segundo central 6 entre 2 más 1. Y eso sería 4. Pero recuerda que esos son los lugares. ¿A qué me refiero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estos de acá son los lugares. Estos dos son mis centrales. Y si yo quiero calcular la mediana, tendría que promediar los centrales. O sea, 9 más 11 entre 2 y eso me daría 10. Entonces, señores, un favor. Le toman su captura correspondiente y ahí voy a trabajar problemas con eso. ¿Ya está? Sí. Ya. Hay un problema que pueden hacer todos ustedes en este momento, que es el problema número 2. Por favor, hagan el problema número 2. ¿Cuánto es el problema número 2? A ver, dígame por favor, ¿cuánto le sale el problema número 2? 21. Muy bien, 21. Ahora voy a hacer para ustedes el problema número 1. ¿Qué es lo que pasa? Voy a aclarar algunos puntos importantes, ¿ya? Voy a enseñarles cómo se calcula
Ya hablamos acerca de de medias de tendencia central. Ahora voy a hablar de los tres promedios. En este caso vamos a hablar de los promedios. En el caso de los promedios, se dice lo siguiente. Sean los datos A1, A2, A3, A4, A5, hasta AN. Ya, ahí tengo todos los datos. Ahora voy a calcular, oh, está muy pegado. Bueno, vamos a tratar de corregir. Un poquito más para allá. Ahí estás. Ya, gracias. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esos sean los datos y diremos. Promedio aritmético. También como media aritmética. El promedio aritmético, o media aritmética en este caso, sería la suma de todos los datos. A1, A2, A3, A4, hasta el AN. Y todos ellos entre el total de datos participantes, que sería N. Ahora voy por el promedio geométrico. Media geométrica. Se dirá que la media geométrica tendríamos que multiplicar todos los datos. A1 por A2 por A3 por A4, así hasta AN. Entonces, luego, a todo esto, yo lo voy a afectar a una raíz. Este numerito que está acá se le conoce como índice radical, cuyo índice radical sea igual a la cantidad de datos. Si son n datos, acá pongo n. Ahora vamos por el promedio armónico, ¿no? Promedio armónico. En el caso de promedio armónico sería MH. La media armónica tendría que ser el total de datos entre la suma de las inversas. 1 a 1, 1 a 2, 1 a n. Ahí está. Esos son los tres promedios. Y voy a aclarar algunos puntos. Te dice lo siguiente. Vamos a poner ejemplos.
Si nosotros tenemos los datos A y B, entonces la media aritmética tendría que ser A más B sobre 2. La media geométrica tendría que ser A por B raíz. Y la media armónica tendría que ser 2 veces 1 sobre A más 1 sobre B. Pero ¿qué pasa si los números en este caso, A, B y C? Entonces la media aritmética es la suma de los números entre 3. La media geométrica sería raíz cúbica y la media armónica sería 3 veces 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con esto yo voy a trabajar el problema número 1. Voy a hacer el problema número 1 y el problema número 3. Y acá voy a poner una observación. Si los datos son iguales, entonces, la media aritmética es igual a la media geométrica, igual a la media armónica e igual al dato. Y pongo un ejemplo. ¿Qué tal si nosotros tenemos el número 2, 2 y 2? La media aritmética sería 2 más 2 más 2, 6, entre 3, 2. La media geométrica sería 2 por 2 por 2, 8, raíz cúbica, 2. Y así, ¿no? Entonces, decimos que la media aritmética es igual a la media geométrica, es igual a la media armónica y es igual al dato. En este caso, 2. Ahora, con eso voy a trabajar los problemas que te había hecho mención, ¿no? Ahora voy por el problema número 1. En el problema número 1 me dicen lo siguiente. Las edades de 4 hermanos son proporcionales a 2, 3 y 5. Y mira, un hermano es 2, el otro es 3, el otro es en este caso 4 y el otro sería 5. Ahí están los hermanos. Pero mejor lo muestro acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Se dice lo siguiente. Hay la edad del menor si el promedio de todas las edades es 21. Entonces voy a jugar de esta manera. El promedio sería el dato central. Ese promedio. Entonces, 2, 3, 4, 5. ¿Quién está en el medio de todos ellos? Acá está el 3 y el 4. Y en el medio del 3 y el 4 encuentro al 3,5. Este de acá, muchachos, sería el promedio. Si no me dices, eso sobre tiene que ser aritmético. ¿Se entendió que 3,5 es el promedio de todos ellos o no? Háblenme. ¿Se entiende o no? Ya, sí. Pero, de acuerdo al problema, eso no es 3,5, sino que eso es ¿cuánto? 21. Entonces, señores, ¿por cuánto hay que multiplicar a 3,5 para que se vuelva 21? Por 6.
Pero si multiplico por 6, cada uno de ellos se ve multiplicado por 6. 2 por 6, eso es 12. Y esa es mi respuesta. ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Ya, continúo. Vamos por el problema número 3. ¿Qué me dice en el problema número 3? En el problema 3 me dice lo siguiente. Las edades en años, ¿no? En este caso enteros, de los 5 hijos de César, entonces sabemos que en total hablamos de 5 niños. Son tales que la moda mediana y media son, la moda es 12, la mediana es 15 y la media es 15. ¿Cuál es la menor edad que puede tener alguno de ellos? O sea, me piden edad mínima. Y esta edad mínima no se sabe. Eso es todo lo que tenemos. Ya. Ahora digo lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a prestar puntos. Voy a sacar puntos y los voy a reacomodar. Ese es todo lo que voy a hacer. Por ejemplo, ¿no? Le saco puntos a uno y esos puntos que he sacado a uno se los voy a entregar a otro. Pero siguen siendo el mismo puntaje. ¿Ya? Simplemente voy a redistribuir puntos. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? Háblame. Ya, bacán. Entonces continúo. Miren, primero se acuerdan que si los datos son iguales, las medias son iguales. Con eso voy a jugar. Voy a jugar con estos dos. La media es 15 y el total de datos es 15. Entonces digo lo siguiente. Entonces voy a poner 15. Acá pongo 15. Acá pongo 15. 15 y 15. Ahí está. Entonces acabo de usar este dato y este otro. Me quedan estos dos datos. La mediana es 15. 1, 2, 3, 4, 5. Como es 5 más 1, 6. Entre 2, 3. El que ocupa el tercer lugar debe ser 15. Efectivamente. Hasta ahí acabo de usar esos datos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es de que esta moda es 12. Para que exista moda, mínimo tiene que repetirse 2 veces, porque se ordena de menor a mayor. Por lo tanto, acá sería 12, acá sería 12, acá sería 15. ¿Cuántos puntos sacamos acá? ¿Te has dado cuenta que acá saqué 3 puntos y de acá saqué 3 puntos? Acá me queda 15 y acá me queda 15. Entonces, tengo un total de 6 puntos a repartir, porque esos son los puntos que yo saqué. Entonces, puedo decir que uno es 12, el otro es 12, este es 15, pero al ser 6 puntos, le entrego uno a él para que sea 16 y no existan dos medias. Y los otros 5 puntos se los entrego a él para que sea 20. Pero a mí me dicen cuál sería la menor posible edad que puedan tener los muchachos. En este caso, 2. Salud. Salud de nuevo. Bueno, ahí vamos 3 problemitas. ¿Ya? Un favor, chicos, le toman captura. Voy un rato al baño. Señorita, por favor. Alexandra, ¿no?
por estudiarlo. Bueno, están buenos. ¿Y por qué ponen esa imagen? Que no entiendo qué cosa con la imagen. Bien, vamos a continuar. Este problema número 4, ¿sí? Este es el problema número 4. Entonces tenemos esta distribución. Ya, lo que pasa, ¿qué pasó? Ay, profe, que no entiendo. Ya. Lo que pasa es de que, pero me quedó Jason. No entiendo. Ay, que estos de acá hablan y no se entiende qué cosa quieren. O sea, ya. Hacia la espera, le están confundiendo. Como adolescente profe. Ya. Bueno, ya. Tengo esto que está acá. Ya, es una distribución, es una ojiva determinada. Y lo que me están pidiendo de esta ojiva, ¿cuántos pueden aprobar? Te dicen que para aprobar necesariamente los datos tienen que ser mayores o iguales a 11. Los que sacan nota mayor o igual a 11 son los que están aprobando. ¿Qué significa? Mira, acá hay 8. Los que han sacado 8 son hasta un 30%. Repito, los que han sacado 8 son hasta un 30%. Los que han sacado hasta 12 son un 70%. Los que han sacado 16 serían un 20%. Y los que han sacado hasta 20 sería un 100%. Es hasta 20, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, para aprobar, ¿qué necesitas que aprueben? Para aprobar tiene que sacar de 11 para arriba. Entonces, primero hay que ubicar dónde está el 11. Mira acá. Dice 8 y 12. Acá está el 11. Entonces, diremos lo siguiente. Acá hay 4. Una separación de 4. Esa separación de 4, yo quiero este punto que está acá. Este punto que está acá es el 11. Entre 11 y 12, ¿cuánto vale esa separación? ¿Me pueden ayudar? 1. Entre 11 y 12 hay 1. De 8 a 12 la separación es 4. Esa pequeña separación sería 1. Hasta ahí, ¿todo el mundo de acuerdo? Ya. Ahora mira todo lo que yo voy a pintar de este horrible color naranja. Todo eso es lo que acabo de pintar. Eso me interesa bastante. ¿Por qué? De 30 a 70, existe un 40%. Acuérdate que esto es 30%, 70%, B%, 100%, porque eso es lo que me dicen acá, que todos están en tanto por ciento. Entonces, de esto, que son 40%, en espacio sería 4. Entre 4, entre 4. O sea, cada espacio vale 10%. Hasta ahí, ¿me han entendido? Ya. Entonces, como tú quieres personas que saquen 11 o más, cuando es 1 de espacio, le corresponde 10%. Entonces, mira cómo lo trazo. Este espacio
Si esto es 1, le corresponde el 10%. Si esto es 1, le corresponde el 10%. Como este es 1, a todo esto que está acá le corresponde 10%. Por lo tanto, este es 60, ya que acá hay 10%. Hasta ahí, ¿me han entendido? No puede mover la cámara para allá, así. Ajá, eso. Ya, 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá, si yo quiero la gente que ha aprobado, la gente que aprueba es de 60 a 100, porque es de 11 a 20. De 11 a 20 es lo mismo de 60 a 100. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Las personas de 11 a 20, porcentualmente hablando, es de 60 a 100. Y de 60 a 100, eso equivale a un 40% de todas esas personas aprobaron. ¿Me han entendido? Ya. Continuemos. Voy por el problema número 5. Para hacer el problema número 5, Yuru, sí, también se puede resolver en una tabla de frecuencias, pero ya eso es evocado más a la estadística. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había comentado que dentro de lo que viene a ser el desarrollo de la matemática tenemos herramientas muy potentes, muy poderosas? Una de ellas es razones, la otra de ellas es en este caso proporciones, no, perdón, razones y proporciones, la otra de ellas es proporcionalidad, magnitudes proporcionales, y la última es divisibilidad. No te digo que son los 3 cursos más importantes de la aritmética, digo que esos 3 te ayudan a resolver toda la matemática. Gracias a esos 3 yo puedo operar la matemática de forma eficiente. Por ejemplo, magnitudes proporcionales, dentro de ello está regla de 3. Y regla de 3 es una herramienta que lo utilizamos para todos los cursos. Razones es una herramienta demasiado importante. Por eso cuando ustedes llegan a trigonometría, las razones trigonométricas es una razón. La operación que hay en las razones trigonométricas es muy importante. Proporcionalidad, ¿no? En este caso que es de geometría, se hace con magnitudes proporcionales. Entonces, y así es todo eso, ¿no? Son temas demasiado importantes. Yo puedo trabajar esto llevándole un cuadro de frecuencias y voy a demorar, porque tendría que explicar de cada uno, frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Perdón, frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, tendría que explicar todo eso. Y solamente en estadística ya gastaría como 3, 4 horas explicando. O sea, medidas de dispersión son varianza y en este caso la desviación estándar. Que ahí nada más es otra clase. O sea, medida de tendencia central es otra clase, ¿no? Medida de la moda. O sea, ya es mucho. Para hacer un semianual es demasiado. Entonces, lo que he optado es resolver este problema utilizando regla de 3. No me quedó de otra. Preferí utilizar regla de 3 y con eso sale al toque. ¿Ya? Me ahorro de toda la teoría. Entonces, si bien es cierto, regla de 3 es un tema muy potente que me puede ayudar de varios casos. En este momento me acaba de evitar trabajar con todas las propiedades que hay en estadística. No quiero, ¿no? Porque es muy denso, no acabaría. Estadística, no me acuerdo que estaba en una academia donde había un directivo, medio idiota él, que decía, profesor, pero ¿por qué tanto para un solo tema? Yo le digo, es estadística. Y él no entendía. Y supuestamente él había pisado universidad.
Entonces le digo, oye, y así de frente, ¿no? Maestro, disculpe, ¿usted realmente estudió en la universidad? ¿No sabe qué tan extenso es estadística? Por ejemplo, está la carrera de estadística y probabilidad. Estadística es todo un ciclo, es mucho. Entonces, no puedo hacer toda la hoja y explicar todos los puntos de estadística porque acá mínimo para estadística, mira, con eso digo todo. Si yo subiera un video, ya, si yo quisiera hacer estadística, tendría mi propio canal de YouTube hablando de estadística, para que te des cuenta lo extenso que es, porque es toda una carrera. Es demasiado. A nivel preuniversitario, son 2 semanas de estadística. Y las academias de estadística lo manejan de 4 a 6 horas. Y te ponen 2 semanas de estadística. Entonces, estás hablando de 8 horas de clase, mínimo. Y acá estadística lo estamos haciendo compartido con medida de tendencia central, medida de dispersión, promedios y estadística, ¿no? Esos son 4 puntos, demasiado. Ya hago el alcance nada más, ¿no? Ahora, si no me crees, tranquilamente lo puedes googlear y te puedes dar cuenta qué tan extenso es estadística. Es tan extenso estadística que en la actualidad hay países que lo llevan como curso. Aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y estadística. La única universidad que lo trabaja así es la Católica. Y la Católica ha sido varias veces la mejor universidad del Perú. Varias. Y ese es el otro punto. O sea, imagínate cómo se da la estadística, ¿no? Ahora voy a trabajar, te dije, el problema número 5. Ya. Es recontra pesado porque prácticamente estoy haciendo teoría, problema, teoría, problema, teoría, problema. Es mucho, demasiado, ¿no? Y ni siquiera puedo hacer teoría completa de un tema. Voy a hablar acerca del promedio ponderado. En el promedio ponderado decimos lo siguiente. Es el promedio aritmético de varios promedios aritméticos. Y trabajo de la siguiente manera. Cantidad, promedio. Cantidad uno, cantidad 2, promedio uno, promedio 2, hasta la cantidad n. Y acá hasta el promedio n. Entonces, el promedio de todo ello, cantidad uno por promedio uno, más promedio uno es cantidad 2 por promedio 2, más así sucesivamente, hasta la cantidad n que tiene un promedio n. Y todo ello entre la suma de cantidades. Ahora voy a trabajar acá, para el problema número 5.
Problema número 5. Me dice, la media aritmética de 24 números es 36. Entonces yo voy a poner acá la cantidad y acá vamos a hablar acerca del promedio. Me dicen que de 24 números, su promedio es 36. Y de otros 36 números, su promedio es 24. El problema me está diciendo lo siguiente. Me está pidiendo cuál es la media aritmética de todos los números indicados. Hay que sacar el promedio de todos ellos. Si yo quiero sacar el promedio de todos ellos, diré lo siguiente. Ya, escuchen, si yo quiero sacar el promedio de todos ellos, voy a decir, puedes simplificar las cantidades. Solamente las cantidades pueden ser simplificadas. Una y exclusivamente las cantidades. Nada más. ¿Está bien? Voy a simplificar cantidades. Empecemos. Entre 12, acá sería 2. Y acá entre 12 sería 3. 2 más 3, eso nos da 5. Sí. Una vez hecho ello, puedo operar cantidad por promedio, porque eso dice la teoría. 2 por 36 sería 72. 3 por 24 también sería 72. La suma de esto, señores, sería 144. Entonces, el promedio tendría que ser 144 sobre 5 y eso viene a ser 28,8. Ahí está. Vamos por el problema número 6. La media aritmética de 40 números es 30. Voy a poner acá la cantidad y acá vamos a poner el promedio. La media aritmética de 40 números, nos dice que eso sale 30. Y si agregamos 20 nuevos números, te dice que el promedio aumenta 2. O sea, si antes era 30, ahora el nuevo promedio aumenta 2. O sea, el promedio de todos ellos tendría que ser 32. Y nos dice cuál es la suma de los nuevos números. Entonces yo no sé primero cuánto vale el promedio de esos números. Eso es lo que debo encontrar. Bien, continúo. Lo que voy a hacer a continuación es simplificar. Entre 20 sería 1, entre 20 sería 2. Y la suma de 1 con 2 es 3. Luego procedo a operar. 2 por 30, 60. 1 por x, x. Y la suma de esto sería 60 más x. Entonces, hay que calcular el promedio. En este caso, 60 más x entre 3 será igual a 32. Entonces se dice lo siguiente, que 60 más x sería 3 por 32 y eso sería 96, dándonos como x igual a 36. Pero esa no es tu respuesta, por si acaso. Tu respuesta te dice que calcules la suma de todos los números, de estos números que agregaste. Pero esa suma de 20 números entre 20 tiene que ser igual a x, porque la suma de 20 datos entre el total es igual al promedio, pero este promedio sería de 36. Y a mí me piden que encuentre la suma de esos 20 datos, ¿no? Espera, ahora sí. Entonces, este 20 multiplica 36 y la suma de los 20 datos que hemos considerado sería 20 por 36 y eso viene a ser 720. Ahí está. Bien, ahora le toman captura a ello para seguir trabajando.
Ah, sí, pero yo no quiero salir. Igual. Ah, Ya, continúo. Bien, continuemos. Vamos por el problema número 7. Problema número 7. Para el problema número 7 necesito una propiedad. Propiedad. Se dice para dos números A y B.
A dos números A y B se cumple. Que la media aritmética multiplicado por su media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Eso es lo que cumple para dos números A y B. ¿Ya? Ya. Además, se dice que la media aritmética, la media geométrica y la media geométrica con la media armónica forman una proporción geométrica continua, donde la media geométrica es la media geométrica. Ahora sí, con eso yo ya puedo trabajar el problema número 7, ¿no? Me dice para dos números A y B. ¿Tenemos la condición? Sí. Me dice se cumple. Acá tengo la media aritmética multiplicado por la media armónica y eso sería igual a la media geométrica, ¿no? Bueno, acá igual a 196. Media aritmética multiplicado por la media geométrica, 245. Y digo lo siguiente. Si nosotros trabajamos esto, sabemos que la media aritmética por la media armónica, esto que está acá, tendría que ser igual a media geométrica al cuadrado. Y eso es igual a 196, que para nuestra buena suerte es 14 al cuadrado. Por lo tanto, entonces podemos decir que la media geométrica será igual a 14. Si la media geométrica, muchachos, es 14, nosotros trabajamos acá. La media aritmética tendría que ser A más B sobre 2. Y la media geométrica tendría que ser 14. Y ese es igual a 245. Entonces hay que simplificar. Mitad, mitad, mitad acá sería 7. Y este 7 viene a dividir. Entonces SA más B debería ser 245 entre 7. ¿Cuánto es 245 entre 7? 35. Pero esta media geométrica sabemos que es igual a la raíz de AB elevado al cuadrado quiere decir que AB tendría que ser 14 al cuadrado y sería 196. Señores, hay que pensar en dos números que sumados me den 35, pero multiplicados me den 196. ¿Me podrían ayudar ahí, por favor? Muy bien, 28 y 7. Muchas gracias. Y nuestra respuesta es, ¿qué cosa? La media... Ah, ya, la razón aritmética, ¿no? Y la razón aritmética, respuesta, es simplemente la diferencia. 28 menos 7, y eso sería 21. Ahí está, 21 sales. Ahora vamos por el problema número 8. Problema número 8.
8. Dice, de las 4 calificaciones que tuvo Pedro en todo el ciclo del curso de matemática, son 4, ¿no? Calificaciones que tuvo Pedro en todo el ciclo en curso de matemáticas, se sabe que la mediana es 15, la mode es 16 y el promedio es 14. Ah, ya. Entonces, el N es 4, porque son 4 notas. De ello, la mediana es 15. La mediana es 15. La moda es 16. Y el promedio es 14. O sea, la media sería 14. El docente decide eliminar la menor calificación. Determine la mediana de las calificaciones restantes. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, hay que utilizar los datos. ¿Cuáles son los datos que siempre se utiliza primero? El total y la media. Entonces, si utilizo esto, acá yo puedo poner 14, 14, 14, 14. Entonces, ya fue utilizado él y él. Ahora, la media dice que es 15 y la media es el que está en el centro de ellos. O sea, la media tendría que ser 15. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? A continuación digo lo siguiente. Recuerda que los datos, oye, eso yo lo expliqué desde un inicio. Yo les dije que el total de datos era n. Yo lo expliqué. Entonces, si no estás atento, ¿qué hago? ¿No? O sea, hace rato lo vengo diciendo, ¿no? O sea, bueno. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ordenar los datos. Si nosotros ordenamos los datos, tiene que ser de menor a mayor. Ahora, si este es 15, este 15, de acuerdo al dato del problema, tiene que estar en el medio de estos dos. Si esto es 14, para que esté en el medio, esto tendría que ser 16. Cosa que el que está en el medio de ellos es la mediana con 15. Pero, de acuerdo al problema, me dicen que la moda es 16. Entonces, si acá hay 16, acá también tiene que haber 16. Para que exista moda, por lo menos se tiene que repetir 2 veces. Entonces, acá le haré 16. Y acá era 14. Pero vamos a ver qué pasó. Pasó lo siguiente. Para que se vuelva el 16, nosotros le tuvimos que dar 2 puntos. He perdido 2 puntos y los he entregado a él para que se vuelva 16. Para que este 14 se vuelva 16, le he entregado a él 2 puntos. O sea, yo he perdido 2 puntos y los he entregado a él. Total, ¿cuántos puntos acabo de perder? Acabo de perder 4 puntos. Si he perdido 4 puntos, ¿sabes quién los donó? Él. Entonces, esto sería así. 10, 14, 16 y 16. Ahí está. Por eso te decía, voy a sacar puntos y los voy a distribuir. Para que este 14 se vuelva 16, yo le di 2 puntos. Yo le di 2 puntos, o sea, yo estoy perdiendo 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos, en total he perdido 4 puntos. ¿Y quién de ellos quiso dar los 4 puntos? El que está acá. Él le quiso dar los 4 puntos. ¿Por qué menos 4? Porque ya te estoy explicando ahorita que si él es 14, para que se vuelva 16, yo estoy perdiendo 2 puntos, porque yo le entrego a él 2 puntos, por eso es menos 2. Para que este 14 se vuelva 16, yo le estoy entregando 2 puntos, por eso menos 2. En total he perdido 4 puntos. Uno de ellos tuvo que perder 4 puntos para que los otros lo ganen. Y el que perdió 4 puntos sería el que es el menor. Y eso lo estoy explicando ahorita. Entonces, ¿qué dice el problema? Si el docente decide eliminar la menor calificación, por dato del problema, y acá cambia todo, dice decide eliminar la menor calificación, ahora queda 14, queda 16 y queda 16. Nos dice la mediana es el central de ellos. Ah, perdón.
Entonces, la mediana es el central. Ahí está, 16. Como te dije, ¿no? Saco puntos y los distribuyo. Es mucho más sencillo, es más fácil. Voy por el problema número 9. Problema número 9. ¿Qué me dice en el problema 9? En el problema 9 me dice las edades de 8 personas. Entonces, el total sería 8. Presentan como media 21,5. Entonces, la media sería de 21,5. Además, la moda y mediana es 20. Acá voy a poner la moda, que es 20, y la mediana, que es 20. ¿Cuál es la máxima edad que podría tener alguno de ellos si ninguno es menor a 16? O sea, la edad tiene que ser mayor o igual que 16. Si no son menores, pueden ser iguales. Entonces, me dice la mayor, ¿no? Entonces, me están pidiendo la edad máxima. Este problema es bacán para trabajar. Es bien chévere de trabajar. Pero solamente sale bacán siempre y cuando el alumno tenga el criterio y el análisis necesario. ¿Verdad? Es que me han mandado un mensaje importante. No, parecía, batería. Es que se muere mi celular. Ya, ahora sí. Ahora, presten mucha atención porque esta solución es bien bonita. Primero voy a trabajar con el total de datos y la media. Entonces voy a poner a continuación 21,5, 21,5, 21,5, voy 3, 21,54, 5, 6, entrará, no creo que entre, tengo que apretar más esto. A ver, voy a escribirlo más bonito de repente siempre. 21,5, acá 21,5, 21,5, 21,5, 21,5, 21,5, 21,5. Me falta uno. 21,5. Hasta ahí. ¿Todo el mundo de acuerdo o no? He utilizado estos dos datos. Hay 8 veces 21,5. Lo que voy a hacer es sacar puntos. Voy a distribuirlos, pero los voy a convertir en enteros. Profe, ¿a qué se refiere con convertirlos en enteros? Lo que voy a hacer a continuación es que todos pierdan 1,5. Acá que sea 20, que sea 20, que sea 20, 20, 20, 20, 20, 20. O sea, ha perdido 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Pregunta, chicos, ¿cuánto es 1,5 multiplicado por 8? Porque los 8 números he hecho que pierdan 1,5. ¿Cuántos puntos hemos sacado? 12. En total, he sacado 12 puntos. Y acá tengo mis 12 puntos que he sacado. O sea, yo saco 1,5, saco 1,5, saco 1,5, y ahí están los 12 puntos en total que hemos sacado. Ahora, ¿qué cosa me dicen? Me dicen que la moda es 20 y la mediana es 20. Y me dicen que la edad tiene que ser mayor o igual a 16. Ajá.
y me dicen cuál es la edad máxima que pueda presentarse. Ah, mira tú. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Espérate. La mediana, pero acá sería 4. Ya salió. Mira, ¿sí o no de que la mediana está por acá? El promedio de 20 y 20 sería 20, no hay roche. Pero ¿te acuerdas que te dicen que la edad tiene que ser 16 como mínimo? Para que él sea máximo, todo el resto tiene que ser mínimo. Repito, para que él sea máximo, todo el resto tiene que ser mínimo. Entonces, acá le voy a llamar 16, acá le llamo 16 y acá le llamo 16. Entonces, saqué 4 puntos acá, 4 puntos acá y 4 puntos acá. Acabo de volver a sacar puntos, pero he sacado 4, 4, 4. O sea, he vuelto a sacar 12 puntos. Ahora, acá sigue siendo 20, sigue siendo 20, sigue siendo 20, sigue siendo 20. Profesor, ¿y por qué lo mantienen 20? Porque la moda es 20. Si acá tengo 3 datos, para que exista moda de 20, estos 4 datos tienen que ser 20. Tengo que hacer que todos los números que están acá sean los más pequeños posibles. Como la edad era mayor o igual a 16, le doy 16, 16, 16. Por dato de problema, la mediana y la moda son iguales. Entonces acá le doy 20, 20, para que el promedio de esto sea 20. Y como tiene que haber moda, el 20 tiene que repetirse más veces que el 16. Y el 20 se ha repetido 4 veces. Ahora, ¿qué me queda? Acá me queda 20. Pero ¿sabes qué pasa? En total tendría 24 puntos. Y estos 24 se los entrego a él. Quiere decir que acá sería 20 más 24, 44 puntos. Acá sería 20, acá sería 20, acá sería 20, acá sería 20, acá es 16, 16, 16. Y si se han dado cuenta, acá la mediana es 20 y la moda es 20. Entonces me dice, ¿cuál es la máximo que puede tener algunos de ellos? Y nuestra respuesta es de 44. 44 sería nuestra respuesta. A ver, le toman su captura para hacer el problema número 10, si es que no me equivoco. ¿Ya están? ¿Sí? Continuamos.
No, mi imán. Imán. Problema número 10. Entonces, en este caso digo lo siguiente, propiedades. Yo tengo esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 así hasta n. Entonces, esta suma tendría que ser n por n más 1 entre 2. Ahí está. La siguiente propiedad, tengo esta suma. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, así hasta n por n más 1. Toda esa suma sale de la siguiente manera. Entonces se dice lo siguiente. Acá sería n por n más 1 por n más 2 y todo esto sobre 3. Ahora sí, problema número 10. Entonces, decimos lo siguiente. Dice calcular la media del siguiente conjunto de datos, ¿no? Ahí tengo toda esa serie de datos. Si yo quiero la media, primero lo que debo hacer sí o sí, para el problema número 3, si yo quiero la media, lo que debo hacer es sumar todos los datos. O sea, ver cuántos números hay y sumarlos. Hay un número 2, más hay dos números 3, más hay 3 números 4. Y así hasta el último de ellos que hay 19 números 20. Ya los he sumado. ¿Por qué? ¿No? Porque si tengo en este caso el 3 dos veces sería 3 más 3, que es 3 por 2. Ahí está. O 2 por 3. Si yo tengo en este caso que 4 tres veces. 4 por 4 por 4. 4 más 4 más 4 es 3 por 4. ¿No? Y ahí lo voy trabajando. Ahora, todo esto que está acá, tengo que dividirlo entre la suma de datos. Perdón, cantidad de datos. Hay un 2, hay 2 3, hay 3 4 y hay 19 20. Esa suma sería de la siguiente forma. Todo lo que está arriba sería 19 por 20 por 21 sobre 3. Y el que está abajo sería 19 por 20 entre 2. Haciendo nuestro producto de extremos y producto de medios, donde los extremos van arriba,
decimos lo siguiente. Acá tendría 19 por 20 por 21 por 2. Y los medios van en la parte inferior. 19 por 20 por 3. Ahora, simplificando, 19 se va con 19, 20 se va con 20, tercia, tercia, acá sería 7. Y 7 por 2, en este caso me da 14. Ahí está, eso sale 14. ¿Sí? 14. Problema número 11. En el problema número 11 me dice lo siguiente. Ahí está, ahí está. A mí no me digan gran cosa, ¿eh? La tutora se fue, dejó la luz, a mí no me digan nada, yo no muevo nada. Cuando yo les digo, está bien la luz, está bien el audio, está bien todo, ustedes dicen sí, entonces la tutora lo deja tal cual. La señorita ya se fue, estoy solo en el aula, ustedes dijeron que sí, ya pues, no es mi problema. Por eso cuando la señorita tutora les dice, chicos, está bien el audio, está bien la luz, está bien eso, está bien aquello, ahí ustedes tienen que hablar. Pero si se van a poner a jugar, no van a estar atentos y demás, ahí es donde ustedes tienen que hablar, reclamar, decir, ¿no? Dice, en un juego Miguel hizo 198 puntos, aumentando su media en varios juegos de 170 a 178. O sea, cuando haces 198 puntos, 198 puntos, entonces la media o el promedio, en este caso fue de 178. Ahora dice, ¿cuántos puntos debe hacer el próximo juego para aumentar su media a 180? O sea, tú quieres que la media se incremente en 180. Pregunta, para que la media se incremente en 180, ¿cuántos puntos estás incrementando? Acá sería ¿cuántos puntos acabas de incrementar? Dos puntitos. Ahí está, dos puntitos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú hiciste 198 puntos, tú acabas de llevar, más o menos para que se entienda mejor. Lo voy a hacer así para que se entienda. Tú tenías 177. Ahora, de promedio, tienes 178. Para que ocurra eso, tú incrementaste un puntito. ¿Está bien? Un solo punto. Ahora, tú quieres que acá se vuelva 180. Para que 178 se vuelva 180, el promedio acabas de incrementar dos puntitos. Eso es lo que acaba de hacer. Acabas de incrementar dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Para que se incremente, para que se incremente una media, tendrías que repartir homogéneamente a cada uno de ellos un punto. Con ese punto, este punto es vital, es brutal para poderlo trabajar. Voy a hacer un ejemplo con números para ver si es que se puede entender. Imagínate que yo tengo acá 2, 2, 2. Si yo introduzco un nuevo número para que esto se convierta en 3, 3, 3, o sea, acá el promedio era 2, y yo he introducido un número para que se vuelva 3, 3, 3, 3. ¿Sabes de qué número estamos hablando? Estamos hablando del siguiente. Señorita, dicen que hay mucha luz, pero ya fue porque ya acaba mi clase. Entonces, estamos hablando de lo siguiente.
Si este es 2, 2, 2 y yo quiero que se vuelva 3, 3, 3, diré lo siguiente. Que esto sea 2, que esto sea 2, que esto sea 2, 1, 2, 3, y este era 6, o sea, 3 más 3. 6 no. Entonces, yo introduje 6 y este caso se convierte en ellos. Ya, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tú vas a introducir en este caso al número 198. Entonces, si vas a introducir al número 198, quiero que me ayudes. ¿Cuánto sería 177 menos 198? ¿Me pueden ayudar ahí, por favor? ¿Cuánto sería 198 menos 177? Sería 21. 21. ¿Sabes qué significa esos 21, muchachos? Que ha venido, en este caso el número 198, y ha tenido que entregarle a los otros, por ejemplo, ¿no? Más 1, más 1, más 1, para que se incremente en 178. No sé si me dejo entender la idea. O sea, ha venido este número y al resto de números les ha tenido que dar un punto, un punto, un punto. ¿Me entienden? Entonces, con esa idea, yo tengo que trabajar acá. O sea, con eso yo tengo que trabajar el total de datos. ¿Cuántos datos tendría que ser? Entonces, si es 177 y le restas 98, quiere decir que ha venido el 98 y le ha entregado un punto a cada uno de los demás números. Hasta ahí. ¿Me van entendiendo, José Diego, su profesor? ¿Me van entendiendo? Háblenme. Ya. Entonces, nosotros podemos decir que hay 21 números. Que hay 21 números. Entonces, 177, si a los 21 números les entrego ellos, 28, 1, vamos a ver qué sale, ¿eh? Entonces, vamos a decir que el n sea 21. Vamos a ver qué pasó. Si el n fuera 21, para que se entienda la idea, tú tendrías 177, 177, así sucesivamente hasta 177. Entonces, acaba de llegar el número 198. Y este 198, el que acaba de llegar acá, hay que restarle, en este caso, 20. Perdón, sí. Ah, no es 21, es 20. Ya lo tengo. El total de datos sería 20. Ahora sí. Profe, ¿por qué? Porque 198, si tú le quitas 20, se convierte en 178. ¿Me entienden? O sea, acá hay 20 números. 177, 177, ya. Llegó el 198, réstale 20. Se convierte en 178. Y esos 20 puntos, a cada uno de ellos les entregas uno, para que se vuelva 178, 178, 178, 178. O sea, acá nosotros contábamos con 20 datos. Llega el 198 y ahora contamos con 21 datos. Ahora, hay que considerar para que sea 180. Mira, tómale captura a esto lo más rápido posible, porque voy a tener que acabar la idea. Porque me tengo que ir. Ya, este tema es de variación de promedio. Esto que lo trato de hacer sin variación de promedio. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Decimos lo siguiente. Tendría 178, 178, 178, 178, pero acá tendríamos 21 números. Va a llegar este número que está acá, y este número que está acá, al final todos se vuelven en 180. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se vuelve 180? Porque este número le entrega 2 a él, 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 y se quedó con 180. O sea, este número que estaba acá tendría que ser 180
más todas las veces 2 que entregó. Y como son 21 números, ha entregado 2 veces 21. Quiere decir que esto sería 180 más 42. En este caso, el número que ha tenido que venir sería 222. Ya, ese tema, ese problema es bien teórico, porque es variación de promedio. Complétenlo. ¿Ya lo tienen? Bueno, supongo. Bueno, chicos, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Algún día los volveré a ver. Hasta luego. Ya.